Vamos a Hechos capítulo 21, me pongo este aparato. Hechos 21, para iniciar. Vamos a leer el único texto que quiero leer de este capítulo por hoy. Obviamente habrá muchos otros que leer, pero no en el libro de los Hechos. Pero Hechos 21 y su verso 16 va a presentar el tema del día de hoy. Y voy a tener que explicarles cómo Dios me dio este mensaje. Porque tal vez parece inusual el pasaje que vamos a leer y tal vez va a decir, ¿y qué puedo aprender de esto? Pues la esperanza es que mucho podemos aprender y requiere un poco de explicación tal vez de cómo Dios me dio este mensaje para nosotros en el día de hoy. Hechos 21 y el verso 16. Vamos a leer, después vamos a orar. Dice la Biblia, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a Nasón, Ciprio, discípulo antiguo, con el cual posásemos. Oremos. Padre celestial y bendito Dios, tenemos en nuestras manos o en nuestro regazo las palabras inspiradas y preservadas de un Dios todopoderoso para nosotros. Y creemos que estas palabras, Señor, son no solamente inspiradas, sino preservadas y hasta traducidas a nuestro idioma. Y gracias por aquello, Padre. Gracias porque tú nos comunicas a través de las Escrituras. Señor, tú sabes la intención de mi corazón esta noche, el mensaje que tenemos por delante. Haz que pueda predicar este mensaje, Señor, sin distracción, sin impedimento, sin ningún obstáculo, y que pueda hacer efecto en las vidas de todos mis hermanos aquí, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Danos, Señor, oídos para oír y corazones para recibir este mensaje. Y en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Les cuento, la última semana estamos preparando un regalo para mi madre, para el Día de las Madres. Y eso no es sorpresa. Ahora yo puedo decirlo públicamente porque no está aquí. Y si escucha en línea, pues no... el hermano está traduciendo, chanfle. Yo decir, no entiendo el español, pero el hermano está traduciendo. Bueno, ojalá no escuche. Un regalo estamos preparando. Es una sorpresa. Y el regalo consiste en tomar muchos de los cassettes que antes se utilizaban, en las cámaras que colocaban los hombros así, y de los grandes cassettes, que la gente solía tomar videos de eventos familiares y pues de toda clase de cosas. Total, ella tiene mínimo como 40 de esas cosas, pero ya no tiene cómo reproducirlos. Punto, lo estamos convirtiendo de forma digital. Ahora requiere reproducir cada video, así que toma su tiempo. La mayoría de los videos vienen de los 80s, 87, 90, 93, por ahí. Y me llamó mucho la atención los videos, pues yo nací en el 85, así que yo estaba en muchos de los videos. Y mientras yo observaba unos videos en un escenario tal como este, en un culto, vi a mi padre mucho más joven en ese entonces, tenía sus 34, 35 años predicando. Y vi muchos de sus colegas, otros pastores y diáconos y hermanos en la fe. Y esos videos son de hace 35 años. Y me puse a pensar, gloria a Dios, que esos hermanos que yo conocí como chico, eran los hermanos de la iglesia, hermanos mayores, eran los diáconos, eran los pastores amigos de mi padre. Claro, algunos ya han partido la presencia del Señor, pero los que viven aún siguen predicando y siguen firmes en lo mismo en que estaban hace 35 años. Me puse a escuchar varios mensajes de mi padre de los años 90 y 91. Y ustedes lo conocen porque lo han escuchado predicar. El mismísimo estilo como tiene el día de hoy. El mismo plan de salvación que predico hoy en día es el mismo plan de salvación que predicaba hace 35 años. Y al pensar en eso,
Dios trajo mi mente a un versículo. Y está en Hechos 21:16. En este contexto, el apóstol Pablo iba a subir a Jerusalén, pero no iba solo. Iba acompañado de Lucas, el autor de este libro, y también iba acompañado de algunos hermanos de Cesarea, otro pueblo. Y dice que también trajeron con ellos un hombre llamado Mnasón. M-N-A-S o acento N. Un nombre un poquito extraño, ¿verdad? Pero ese es su nombre. Y podríamos pasar por alto este versículo porque este hombre Mnasón, pues, ¿quién era? ¿Qué hizo? Lo interesante es que es la única mención de este hombre en toda la palabra de Dios. Y aún así, hay varias cosas que podemos aprender de este hombre. Y ese es el mensaje que les traigo en esta mañana, intitulado Discípulos Antiguos. Discípulos Antiguos. Porque nos dice en este pasaje que Mnasón, aparte de ser Ciprio, era un discípulo antiguo. Vamos a definir eso primeramente. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor. Y cuando hallamos discípulo en la Biblia, estamos hablando de un discípulo de Jesucristo, por supuesto. Ahora, muchas veces pensamos en los 12 apóstoles que eran llamados discípulos, y por supuesto eran discípulos, pero encima de eso, cualquier seguidor de Cristo, en ese entonces, como el día de hoy, es llamado correctamente un discípulo de Cristo. Pero encima de eso, Mnasón es llamado un discípulo antiguo. Antiguo. Algo que es antiguo, en este caso, alguien que es antiguo en algo, es uno que cuenta con mucho tiempo en un empleo, una profesión o un ejercicio. Es ser un veterano, ser experimentado, ser versado, ser experto en algo. Y me llama la atención que en este texto, cuando Pablo iba para Jerusalén, sabiendo que aflicciones y tribulaciones le esperaban, tal vez su propia muerte, lo cual vino a suceder después, él iba acompañado con un hermano que era más experimentado en la fe que él. Pablo era un tremendo hombre, un tremendo siervo del Señor. Pero él mismo nota como Mnasón era un discípulo antiguo. Les voy a decir algo. Es muy común, tanto en la Biblia como en nuestros tiempos modernos, que en ese entonces los apóstoles recibían mucha fama, porque ellos hacían cosas milagrosas, y ellos hacían viajes de aquí para allá predicando el Evangelio. Es muy común que los obispos, los pastores también recibían mucha fama y mucha honra, porque ellos precedían en una congregación. Los evangelistas y los misioneros reciben mucha honra porque viajan de lugar a lugar sembrando la palabra del Señor. Pero en esta mañana, no minimizando la obra de un pastor o de en ese entonces un apóstol o un misionero de hoy en día, quisiera exaltar los discípulos antiguos. Los discípulos antiguos. Entre ellos está este hombre Mnasón. Déjenme decirles, mis hermanos, que los discípulos antiguos son el núcleo del cristianismo en sí y más específicamente de una iglesia local. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los discípulos antiguos? Lo que no vamos a decir es que, cualquier creyente con más de, ¿qué les digo? Más de 80 años, ese ya es discípulo antiguo. Puede que sí, puede que no. Porque no tiene que ver con edades de vida. Tiene que ver con el tiempo y la experiencia que tú tienes como seguidor de Cristo Jesús. Y aún eso, la palabra antiguo nos provee un poquito de flexibilidad. ¿Por qué? Porque alguien que tiene 2 años de ser cristiano, no diríamos que es anciano o que es antiguo en la fe. Él puede mirar uno que tiene 10 años en la fe y decir, ese es antiguo en la fe. Pero aquel que tiene 10 años en la fe, mira aquel que tiene 20 años en la fe.
el que tiene 20, mira que tiene 30. Siempre hay alguien que tiene más tiempo en la fe que tú. Y no es cuestión de, bueno, es jerarquía, yo estoy arriba de... No. Discípulos antiguos tienen mucho que enseñarnos en nuestras vidas cotidianas en el Señor, en nuestro seguir al Señor. Y eso es lo que quiero predicar en esta mañana, la importancia de los discípulos antiguos. Los discípulos antiguos son creyentes que tienen mucho tiempo de seguir a Cristo, que a su vez han sido más y más transformados a la imagen de Cristo. No puedo decirles una edad específica de, bueno, los creyentes de 20 años para arriba, con 20 años salvos para arriba, usted ya es discípulo antiguo. ¿Por qué? Lamentablemente hay personas que tienen muchos años de ser convertidos, de estar siguiendo al Señor, pero no han desarrollado ese carácter de Cristo y por lo tanto están en las primeras etapas todavía. Pero vuelvo a decirles el causante de este mensaje. En esos videos de hace 35 años, yo vi hombres y mujeres firmes en la fe, sabiendo lo que predicaban. Y Dios me es testigo hasta el día de su muerte, que algunos fallecieron, otros que siguen predicando en púlpitos hoy en día, siguen con las mismas creencias. Sin duda, hermanos, para mí son discípulos antiguos. Son discípulos antiguos. Personas que han marcado un camino para nosotros seguir. Ahora, la Biblia menciona varias responsabilidades y también beneficios de este grupo de antiguos discípulos. Si el tiempo lo permite, tengo 10 puntos y 10 pasajes que vamos a analizar para ver lo que Dios dice acerca de discípulos antiguos. Vamos a Proverbios 16 y el verso 31. Proverbios 16 y el versículo 31. Dice la Biblia: corona de honra es la vejez, que se hallará en el camino de justicia. El hombre dotado de sabiduría de Dios, el rey Salomón, escribe este pasaje dejándonos saber que la corona de honra no es una corona de oro ni una corona tangible, es una corona de honra, y en este caso es la vejez. Pero con una pequeña condición: que la vejez esté en el camino de la justicia, de un camino justo y recto. La primera cosa que encontramos de un discípulo antiguo es que él porta una corona de honra porque se halla en el camino de la justicia. Doy muchas gracias a Dios que en mi círculo de influencia, desde que era chico, los hermanos mayores en la fe, los pastores amigos de mi padre y pastores y evangelistas y misioneros que yo conocía, la gran mayoría de ellos, el testimonio de justicia que tenían en sus 30s, lo tienen hoy día en sus 60s y en sus 70s. Me sería muy difícil siquiera de presentarle un caso de un escándalo entre las personas que estaban en mi círculo de influencia. Sí, yo sé que por aquí este famoso y por aquí otra, sí, estuvo en el escándalo, pero estoy hablando de mi círculo de influencia. Esos discípulos antiguos, que eran mis hermanos mayores, mis mentores en la fe, todos ellos portan esta corona de honra porque hasta el día de hoy se hallan en el camino de la justicia. Vayan a Romanos 10, por favor. Va de la mano con esto. Es de verdad muy importante. Romanos 10, versos 9 y 10. Usamos este pasaje cuando analizamos correctamente. Y espero que entendamos algo muy importante en verso 10. Pero leemos el 9 primero. 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios
le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para para salvación. Miren eso. Con el corazón se cree para qué? Para justicia. ¿Saben qué significa esto? Si yo realmente, de corazón genuino, he creído de corazón en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para la salvación de mi alma, Dios me ha colocado en un camino de justicia y la expectativa tanto de Dios como de mis hermanos en Cristo es que yo progrese en ese camino de la justicia. Decimos correctamente que pecador, ven a Cristo Jesús. Cualquier pecador, cualquier vicio en que estés metido, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay perdón. Eso lo creemos, eso lo predicamos. Y cuando tú crees de todo corazón en Cristo Jesús, Dios comienza un proceso de santificación en tu vida. De modo que como tú eras hace 20 años, no es como debe ser hoy en día. Lo que tú tolerabas, lo que tú hacías antes de ser cristiano, debe ser mucho después de haber progresado por este camino de justicia. La expectativa de Dios es que uno va creciendo en justicia desde el momento de salvación hasta el día de nuestra muerte. Es honroso cuando un creyente antiguo ha reflejado ese desarrollo de justicia en su vida. Job capítulo 12. Job capítulo 12. El segundo punto, Job 12 y el verso 12. Así que vimos la corona de honra de los discípulos antiguos que están en el camino de justicia. Job 12, verso 12. En los viejos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Ahora, no se va a ofender con la palabra viejos. Dice, no, ¿cómo te atreves? Todo es relativo. Yo que estoy tocando la puerta a los 40, para mis chicos soy un dinosaurio. No, las preguntas que hacen. El otro día me pregunté, Eva, ¿qué me preguntó? Que era tan chistosa. ¿Qué me preguntó? Creo que me preguntó si había teléfonos cuando yo era pequeño. El otro día creo que me preguntó si había energía eléctrica cuando era bebé. O sea, para ella, que era esos 5 y 9 años, las más pequeñas, yo soy un viejo. Ahora, no me siento viejo. Yo puedo mirar a otros y decir, no, ese es viejo. Y ellos, sin nombrar nombres, les pregunto, ¿usted es viejo? No, hombre. Viejo es aquel o aquella que ya pasó los 100. O sea, siempre alguien más viejo que uno. Así que no lo tomes a mal. Si te cabe el guante, pues ya sabes. Job 12, verso 12. En los viejos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Los antiguos discípulos tienen ciencia, tienen conocimiento y tienen inteligencia. Las experiencias de su vida, tanto negativas como positivas, les ha hecho más y más sabios. Esto entendemos en el ámbito secular, en el trabajo, ¿verdad? Obviamente una persona que tiene 30 años en una profesión ha visto de todo en ese empleo. Ha visto fracasos, ha visto éxitos, ha visto cómo se hace, cómo no se hace. Entonces uno se adhiere a esas personas como sanguijuela, queriendo recibir esa ciencia. Porque uno dice, ellos ya han vivido muchas cosas. Yo no tengo que cometer los mismos errores porque hay alguien que pasó por eso. Mis hermanos, los antiguos discípulos tienen mucho conocimiento para compartir con uno. Y me acuerdo cuando me hice pastor, especialmente en ese entonces, ustedes conocen, tenía 24 años, jovencito. Sucedía algo. Yo no sabía qué hacer con esta situación. ¿Qué debo hacer? Sí, hay principios en la Biblia, pero ¿qué hago? Mi primera llamada no era
a unos menores que yo. Llamaba a aquellos discípulos antiguos. ¿Sabe por qué? Porque sin excepción alguna, en cada instancia cuando quería una opinión bíblica y piadosa sobre algo, sin duda alguna, cada uno de ellos me podía decir, esto es lo que yo viví, es lo que yo hice. No estoy diciendo que tienes que hacerlo así, pero es lo que yo experimenté y así lo hice. Y otros dijeron, bueno, también pasé por eso y lo hice de otra manera. Y pude, como esponja, absorber ese conocimiento, ¿de dónde? De los viejos, de los que tenían más tiempo en la fe que yo, aquellos discípulos antiguos. Ahora, déjenme decirles, en los viejos está la ciencia, en la larga edad la inteligencia. Aún en eso hay una gran implicación. Hay una diferencia entre 30 años de experiencia en algo y un año de experiencia repetida 30 veces. ¿Me explico? Tú puedes ser cristiano por 30 años, pero si todos los años no has obtenido más sabiduría, sigues cometiendo los mismos errores año tras año, no se puede decir, gracias hermano, perdón, normalmente es la hermana Esmeralda que me lo trae, hoy fui el esposo, gracias a Dios. Tú puedes cometer los mismos errores año tras año y no adquiriste otro año de experiencia. O sea, la implicación es que sí hay ciencia, sí hay inteligencia, porque los errores pasados has aprendido. No vuelves a cometer las mismas locuras, las mismas necedades, porque tú has aprendido de tus errores. Así que los antiguos discípulos tienen conocimiento y inteligencia para compartir. Job 32, vamos allá también. Job 32, versos 6 y 7. Muchos conocen la historia de Job. Job sufrió muchas desgracias, pérdida de trabajo, de posesiones, de hijos, de salud y todo. Y vieron sus 3 amigos para consolarlo, entre comillas, ¿verdad? Era todo lo contrario, eran acusaciones sobre acusaciones contra él. Eran 3 amigos. Y desde Job capítulo 3 hasta Job 31, están tirándole a Job hasta no poder más. Pero había un cuarto hombre ahí. Un cuarto hombre. Curiosamente, era el menor y era el más sabio, una excepción a la regla. Pero quiero que noten algo que él dijo en Job 32, versos 6 y 7. Dice, respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy menor de días y vosotros viejos. He tenido por tanto miedo y temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Miren ese respeto y esa estima que Eliú muestra a los que eran mayores que él. Él decía, yo me quedé callado, aunque sí tenía algo que opinar. Yo he esperado todo este tiempo, dejando que los mayores, los que tienen más tiempo sobre la tierra y en teoría más conocimiento de Dios, que ellos hablen primero. Y es una gran lección, mis hermanos, para nosotros. Demos preferencia, mostremos estima a los discípulos antiguos por la experiencia que ellos tienen en el Señor. Vayan a Proverbios 23. Un pasaje que va de la mano con esto. Proverbios 23 y el verso 22. Proverbios 23 y el verso 22. A veces hay cosas en la Biblia que uno dice, ¿por qué Dios tuvo que decir eso? O sea, suena lógico, okay, que cualquier persona lo sabría ya. ¿Por qué lo tuvo que decir? Y el Dios tuvo que decirlo porque lamentablemente se estaba viendo al contrario y Dios tenía que corregir un error. En este caso, leamos Proverbios 23, verso 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Wow. ¿Por qué Dios tuvo que mandar
a que no menospreciara a su madre y a su padre cuando fuesen viejos. ¿Cuál es la implicación ahí, mis hermanos? ¿Qué estaba pasando? Dios no va a mandar una cosa por gusto. Nah, ¿cómo va a ser? Mis hermanos, ¿cuántas veces no sucede? Ya se cree mayor porque según el gobierno ya es adulto. Ya tiene 18. O ya tiene 21, ya puede comprar cigarrillos. Ya soy adulto, ¿verdad? Y mamá y papá, que están en sus 40, o sus 50, o sus 60. Padres creyentes, que han adquirido sabiduría divina, fundamentos en la palabra de Dios. Viene el muchacho, ya creyéndose adulto, y comienza a menospreciar las palabras, las opiniones y los juicios de sus padres. ¿No sucede? Claro que sucede. De otra manera, Dios no diría, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Debes hacer caso, debes estar atento a la voz de experiencia. No decir, tiene sus 80 años, ya está desconectada de los tiempos modernos. Pueda que sí, pero en esa mujer, en ese hombre, en ese discípulo antiguo, hay un tesoro de conocimiento bíblico. En ese cerebro cristiano experimentado en el Señor hay mucha información práctica que se puede aplicar a tu situación específica. No menospreciemos, mis hermanos, a la voz de aquellos discípulos antiguos. Vamos a Deuteronomio 19, el cuarto punto. Deuteronomio 19. Creo que en todos mis años de predicar, ya desde el 2009 predicando, primera vez que predico un mensaje así específicamente para antiguos, ancianos, discípulos antiguos, por supuesto. Y cuando yo estudié esto dije, wow, Dios tiene mucho que decir sobre los viejos, los ancianos, los antiguos en la fe. Deuteronomio 19, verso 14. No reducirás el término de tu prójimo, el cual señalaron los antiguos en tu heredad, la que poseyeres en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. ¿Qué sucede aquí? Los antiguos establecieron términos que no deben ser reducidos. Ahora, por los que leyeron o están leyendo su Biblia este año, ¿se recuerdan hace un par de semanas que estaban metidos en el libro de Josué? Y el término de Judá fue desde el mar oriental hasta esta roca y dio una gira de 90 grados, exagerando un poquito, pero así era. Y el término de Simeón corría de esta roca para esta palmera y después iba a este arroyo. Y decía, ¿para qué es todo esto? Divisiones de los términos de las tribus de Israel. Conste que en este pasaje Dios dice, no reducirás el término de tu prójimo. ¿Y quiénes señalaron ese término? Los antiguos. Ahora, ¿con qué autoridad ellos establecieron esos términos? Dios. Permíteme hacer la aplicación espiritual. Hay normas, hay reglas que han sido establecidas por los antiguos con la autoridad de la palabra de Dios. Y esas son las normas, esas son las reglas que no deberían ser alteradas. Ahora, déjeme trazar una clara distinción entre algo. Existen tradiciones de hombres, eso lo sabemos. Si ustedes conocen lo que la Biblia enseña acerca de eso, lo predicamos hace un par de meses, creo. Las tradiciones de los hombres, si son estimadas más importantes que la palabra de Dios, hay un problema.
hay un problema. Siempre la autoridad máxima tiene que ser la palabra del Señor. ¿Cuál es el punto? Cuando los antiguos, aquellos discípulos antiguos, en nuestras vidas específicas o en los tiempos de Pablo y de Pedro y de Juan, si ellos forjaron normas con la autoridad de la palabra de Dios, dice Dios, no reduzca ese término que los antiguos han puesto. Nos hace bien hacer caso a las normas que los discípulos antiguos han puesto. Nos hace bien respetar los términos que los discípulos antiguos han puesto. Ahora bien, vuelvo a decirles, si está arraigado en la palabra de Dios, si es invento de hombres, bienvenido a cambiarlo, bienvenido. Pero si es algo que se dice, bueno, pues ahí está, en la palabra de Dios. Y de ahí viene esta norma que se ha establecido, gloria a Dios, respetemos los términos que los antiguos discípulos han puesto. 1 Samuel 24, rápidamente, 1 Samuel 24 y su verso 13. De Samuel 24, verso 13, dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Algo interesante aquí. David está respondiendo a Saúl y menciona el proverbio de los antiguos. Un proverbio es un adagio, un refrán que los antiguos han dicho. Y está aquí el proverbio, de los impíos saldrá la impiedad. Lo curioso es esto, este adagio, este refrán, este proverbio que antes decían los antiguos, llegó a ser parte de la palabra de Dios, dando validez al proverbio. ¿Cuál es el punto? Existen muchos adagios en nuestro idioma español que reflejan la sabiduría que los antiguos tenían. Muchísimos dichos, modismos. Ahora, a veces la gente cree que está en la Biblia y no está en la Biblia. Un ejemplo, como dice la Biblia, al que madruga, Dios le ayuda. ¿Está en la Biblia? No. Específicamente no. Es un dicho. Y yo creo, mis hermanos, que cae en esta categoría. El proverbio de los antiguos. Que sí, no es la Biblia en sí, pero sí refleja un conocimiento de la palabra de Dios. Ellos tomaron una verdad de la palabra de Dios y le pusieron una ilustración, lo pusieron en sus propias palabras. Ustedes me conocen, no estoy a favor de alterar la palabra de Dios. No estoy diciendo que eso es igual que la palabra de Dios, pero sí, sin duda alguna, en cualquier idioma, en cualquier cultura existen dichos, refranes, que refleja que los antiguos, hace 100 años, hace 500 años, entendieron principios de la palabra de Dios. Vemos un ejemplo aquí. Dice David, los antiguos dicen, de los impíos saldrá la impiedad. Les voy a dar uno. Mi padre decía algo en su predicación, hasta el día de hoy lo dice. Decía lo siguiente: la boca es un micrófono del corazón. Ahora, eso no está en la Biblia. Puede buscar en Génesis y no van a encontrar esta frase exacta. Pero ¿saben lo que van a encontrar? En Mateo 12:34, Jesús dijo, de la abundancia del corazón a la boca. Mi padre con ese proverbio que decía, mostró su conocimiento de la palabra del Señor. Mis hermanos, yo he conocido muchos discípulos antiguos que han dicho cosas tan, wow, tremendas, que abren el conocimiento de uno porque ellos han entendido la palabra de Dios y lo han puesto en una ilustración, un ejemplo, tal vez en otra jerga,
Punto es que ya arroja más y más entendimiento sobre el pasaje. Van a Eclesiastés 12. Eclesiastés capítulo 12. El mismo rey Salomón hablaba de esto aquí, en Eclesiastés 12. Eclesiastés 12, verso 9. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Un resultado grato de adquirir más y más sabiduría de parte de Dios. Primero, puedo enseñar a otros. Y al final puedo componer proverbios, como les dije, citaciones que muestra un entendimiento de la palabra de Dios, pero puesto al nivel que hasta un bebé lo puede entender. Y en mi vida, mis hermanos, de cristiano, qué joyas he escuchado de discípulos antiguos, por sus experiencias, su forma de dominar entendimiento de la palabra de Dios y poner una forma entendible. Deuteronomio 32, vamos allá rápidamente. Número 6, si están tomando notas. Deuteronomio 32, verso 7. Y aquí varios pasajes sobre este punto. Deuteronomio 32 y verso 7. Dice, acuérdate de los tiempos antiguos, considerar los años de generación y generación. Pregunta a tu padre, ¿quién te declarará? Y a tus viejos, y ellos te dirán. Aquí hallamos la exhortación de preguntar a los viejos, porque ellos podrán declarar acerca de lo que Dios hizo en tiempos pasados. Aquí vemos una responsabilidad de parte de los antiguos discípulos. Sí, ellos deben ser estimados por su conocimiento, deben ser reconocidos, por supuesto, pero también tienen una responsabilidad, y es aquí. Si un muchachito, un nuevo creyente en la fe, te pregunta acerca de algo, deberías poder tener una respuesta acerca de las maravillas de Dios, de lo que Dios hizo en tiempos pasados. Esto está por toda la Biblia, mis hermanos, la cadena de transmisión. Aquellos que han visto, que han oído, han experimentado las maravillas de Dios, a su vez ellos comparten eso con la próxima generación. Vayan a Salmo 78. Va de la mano con este pasaje, Salmo 78. Leamos del verso 2 al verso 7. Del 2 al 7. Dice, abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su fortaleza, y sus maravillas que hizo. Y estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán. Y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Según el salmista, ¿cuál es el propósito de transmitir esta información a la próxima generación? Verso 7, para que ellos pongan en Dios su confianza, para que ellos no se olviden de las obras de Dios, para que ellos guarden sus mandamientos. Aquí hay una gran responsabilidad de los antiguos discípulos de comunicar las maravillas de Dios a la próxima generación. Ahora bien, por supuesto,
estamos hablando de personajes en la Biblia. Si tú eres un discípulo antiguo, si tú eres un creyente veterano, experimentado y versado en las Escrituras, deberías poder contar de Moisés, de Noé, de Gedeón, de Abraham, de Sansón y Jesús y Pedro y Pablo y Juan y todos ellos, por supuesto. Por supuesto. Deberías poder tener un conocimiento básico para poder transmitirlo a otros. Pero encima de eso, deberías poder decir a los nuevos creyentes, los que apenas están gateando en su vida cristiana, decirles: sí, Dios hizo eso en la vida de Abraham y en la vida de David, pero también deja contarte lo que yo he visto con mis propios ojos, como Dios ha respondido a esta oración que yo he hecho. De eso se trata, mis hermanos, de la comunicación y la transmisión de verdad de un discípulo antiguo a un discípulo nuevo. También es algo en lo cual me puedo gozar. Sí, a veces es en exceso. Yo sé que a veces hay pastores cuyo mensaje es todos sus relatos, lo que Dios hizo en su vida. Y claro, tiene que haber un balance, ¿verdad? Pero uno escucha: wow, este pastor que le quedaban $5 en el bolsillo y cómo confió en Dios y anduvo por fe. Se aferró a la promesa del Señor. Y Dios hizo que saliera adelante. Testimonios, mis hermanos, de tremendas cosas que Dios ha hecho. No para suplir lo que falta al récord bíblico. Ahí es suficiente. Sino para suplementar. Para añadir aún más evidencia, aún más conocimiento. Uno puede decir: bueno, pasó en esos tiempos y el mismo Dios que suplió las necesidades del profeta Elías, suplió la necesidad del hermano Elías. Es el mismo Dios, mis hermanos. Punto es que un discípulo antiguo toma la iniciativa y el encargo de Dios decir: yo voy a hacer mi parte, a que mis hijos, a que mis nietos, a que la próxima generación sepa cómo es Dios, porque yo lo he vivido. Discípulos antiguos hacen eso. Hebreos 11, rápidamente. Hebreos 11. Hebreos 11, versos 1 y 2. Dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hermosa definición de lo que es fe. Verso 2. Porque por ella, refiriéndose a la fe, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Los antiguos discípulos han forjado un testimonio de fe. Los antiguos en vista aquí son del verso 4 al verso 32. Literalmente, desde Abel hasta Samuel. Muchísimos hombres y mujeres que vivieron durante diferentes épocas y en diferentes escenarios, pero todos compartieron algo. ¿Cuál es el vínculo entre todos estos hombres y mujeres? Todos vivieron por la fe. No solo tuvieron fe en términos teóricos, sino anduvieron por la fe que ellos tuvieron. Y ese testimonio, esa reputación que alcanzaron es que anduvieron por la fe. ¿Sabe? Ese mandato le corresponde a cada hijo de Dios. Dice Pablo: porque por fe andamos y no por vista. 2 Corintios capítulo 5 y verso 7. Andamos por fe y no por vista. Los discípulos antiguos han adquirido un buen testimonio de andar por fe, aun cuando el camino por delante no era muy claro. Estaba borroso. No podían ver lo que Dios iba a hacer de ahí a 5 años, pero sí podían ver lo que Dios iba a hacer en ese día y en esa semana. Y paso a paso anduvieron por fe, experimentaron, mis hermanos, lo que es un testimonio alcanzado por andar por la fe. Ahora bien, con esto quiero decir algo muy importante. Un testimonio
de andar por fe no se forja de la noche a la mañana, de ninguna manera. Ni siquiera voy a decir que es de un año a otro año. No se mide en días ni en años. Cristo dijo lo siguiente en Apocalipsis 2, verso 10. Dijo así: sé fiel hasta 2026. No, sería muy corta la meta. Ahora, si la muerte tuya está en 2026, en 2026. Cristo dijo: sé fiel hasta la muerte, mis hermanos. Es que no está hablando de días, ni de meses, ni años, ni siquiera décadas. Estamos hablando de una vida que refleja una persona que anda por la fe, no por la vista. Que el estado en que se murió, si usted compara lo que creía y cómo vivía a los 70, a los 80 años, lo compara con el joven de 30 años, iniciando su ministerio, es la misma persona. Ese testimonio forjado por años y décadas de andar por la fe. Tito 2, octavo pasaje que estamos viendo. Tito capítulo 2, versos 1 al 3. Discípulos antiguos en esta mañana. Gloria a Dios por ellos. Yo sé que cada quien tiene su grupo en mente. Yo sé que algunos fueron salvos en su país de origen y pueden pensar de hace 40 años, hace 50 años. Los ancianitos y ancianitas de ese entonces. Y qué gratas memorias dan, ¿verdad? Pensar en esas personas. Tito 2, 1 al 3. Dicen: pero tú, habla lo que conviene a la sana doctrina. Que los viejos, los ancianos, sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las viejas o ancianas, asimismo, se distinguen en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Pablo aquí le manda a Tito a hablar lo que conviene a la sana doctrina. Ahora bien, muchas veces cuando mencionamos sana doctrina, quienes piensan de una vez en la deidad de Cristo, piensan en la salvación por gracia, piensan en muchas cosas que nosotros llamamos sana doctrina. Miren cómo Pablo define la sana doctrina en verso 2. Primeramente, una conducta piadosa para los ancianos, y luego, verso 3, una conducta piadosa para las ancianas. Y esas características que él menciona en versos 2 y 3 deben ser manifestadas de manera visible en sus vidas para que otras personas puedan ser atraídos a vivir de semejante manera. Antiguo discípulo, entienda el rol que Dios te ha dado. Déjenme decirles algo para que entiendan. Es la minoría de personas que llegan a pastorear una iglesia, que llegan a ser misioneros, evangelistas. Una muy pequeña cantidad. También es la minoría que llegan a ser maestros de escuela dominical, o diáconos, o algún puesto de liderazgo. También es la minoría. La mayoría de las personas en una iglesia local no es que no son útiles, no. Tienen ese renombre que tenían Nazón, discípulos antiguos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Miren lo que dice Tito 2, 1 al 3, ya leímos. Miren verso 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Oiga algo. Ancianas, antiguas discípulas, entiendo una cosa.
Dios te ha dado la responsabilidad de enseñar a las mujeres jóvenes a cómo ser una mujer piadosa. Yo como hombre, yo como pastor, no es mi responsabilidad. Cae sobre los hombres de quienes, verso 3, las ancianas. Ahora, ¿qué tal de los jóvenes? Versículo 6 y 7. Exhorta a sí mismo a los mancebos, a los jóvenes, a que sean comedidos, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, y así continúa la lista. Hombre, varón, discípulo antiguo, tal vez Dios nunca te va a llamar a pastorear una congregación, pero tú tienes un rol muy importante en la viña del Señor, y es vivir de una manera que alguien más joven que usted, alguien nuevo en la fe, pueda ver cómo tú vives y decir, así quiero vivir yo. Y eso es de igual importancia como su servidor que se pone atrás de un púlpito a predicar a toda la congregación. No hay distinción, mis hermanos. El deber suyo como antiguo discípulo es decir, voy a vivir de manera ejemplar, para que otros puedan imitar mi conducta, considerando el éxito de mi conducta. Salmo 92, quiero rápidamente darles otros 2 puntos. Salmo 92, antiguos discípulos, tal vez minimizado en cuanto a frecuencia, ¿verdad? Nada más vimos Naasón, antiguo discípulo, con poco detalle sobre él. Pero en cuanto a importancia, influencia, en cuanto a responsabilidad, mis hermanos, grandes cosas Dios ha llamado a ser los antiguos discípulos. Salmo 92, versos 12 al 15. Dice, el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Usando la ilustración de árboles, el salmista describe cómo deben envejecer los creyentes, plantados en la casa de Jehová, firmes en su fe en Cristo, florecientes en los atrios de Dios. Y aquí algo interesante. Y el hermano Ruperto no me deja mentir, porque él es agricultor, él sabe de esto. Pero no es cierto que un árbol puede envejecer de tal manera que ya no da fruto, o porque está enfermo, o posiblemente por vejez. Un árbol que en tiempo previo era floreciente, daba duraznos hasta no poder más, ya nada. Era una sombra de lo que antes era. Y alguno podría pensar, no puedes hacer la vida cristiana. Érase una vez que yo hacía esto y esto. Érase una vez que yo era muy fructífero en los caminos del Señor, pero ya soy un árbol seco. ¿Qué dice el versículo 14? Cuando uno está plantado en la casa de Jehová, aún en la vejez fructificarán, estará vigoroso y verde. Mis hermanos, he escuchado testimonios y sermones de personas que en la mente secular ya su opinión no vale. Personas de mayor de 80 años, personas que estarían desconectados de las ondas modernas. Y he escuchado, mis hermanos, y he sido influenciado por antiguos discípulos que no se murieron siendo árboles secos. Aún en su vejez produjeron fruto para vida eterna. Aún en su vejez de 80, algunos hasta 90 años, predicando la palabra del Señor, animando uno que otro creyente, buscando cómo es que podían
animar a otra persona que es nueva en la fe. Filemón, capítulo 1, último pasaje. Filemón 1, versos 8 y 9. Filemón 1, 8 y 9. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, ruégote más bien por amor, siendo tal cual soy, Pablo viejo, y aún ahora prisionero de Jesucristo. Por no entrar en todo el contexto, basta conocer esto. Pablo le escribe a Filemón, un hermano y un amigo de él, para pedirle que acepte a Onésimo, un esclavo que se había fugado. Es el breve contexto. Pablo aquí se identifica como ¿qué? Un anciano, un viejo. Sí, tanto en edad como en experiencia en la fe cristiana. Y él dice en verso 8, yo tengo resolución, tengo autoridad para mandarte, porque soy el apóstol Pablo. Yo soy mayor en la fe que usted. Yo podría decir, lo vas a hacer y lo vas a hacer. Pero yo no voy a utilizar mi renombre como discípulo antiguo para mandarte a hacer lo que yo quiero. Sino en verso 9, ¿cómo o por qué motivo Pablo iba a rogar? ¿Qué dice ahí verso 9? Te ruego por amor. Ahora, no me dejen mentir. Hay dos clases de viejos. No estoy pensando en nadie ni señalando a nadie. Hay viejos que mientras envejecen se ponen odiosos, amargados, aristos, agrestes, como no tienes idea. Enojados con la vida. ¿O no lo han visto? Se ve. Se ve. En el secular. Pablo dice, ya soy viejo. Ya soy viejo. He experimentado muchos desencantos de la vida. Muchas traiciones de falsos hermanos. Hay quienes me han dado la espalda. Pablo lo vivió. Demas me desamparó. Fulano me calumnió. Muchas cosas negativas me han pasado, pero yo no he dejado que las experiencias desencantadoras de la vida cristiana, no he dejado que ellos me convirtieran en un hermano y un viejo amargado. Yo soy Pablo el viejo, sí. Y yo te estoy rogando por amor. Discípulo antiguo, déjame darte este último punto. Discípulos antiguos nunca se apartan del nuevo mandamiento que Cristo dio en Juan 13, verso 34, que dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Un discípulo antiguo nunca se aparta de su primer amor hacia Cristo y su deseo de seguir los mandatos de Cristo. Y aunque sí, fulano me traicionó, y sí, aunque eso fue desencantador, sí, todo eso, no por eso yo voy a dejar de ser Pablo un viejo, pero un viejo amoroso. Les diría que hay dos viejos, ¿verdad? Hay quienes que son odiosos y hay otros que con los años se ponen más dulces. Se van cambiando. Tal vez no se ve tan a menudo, pero si se va a ver, debe verse en la iglesia. Debe verse entre los cristianos antiguos, discípulos antiguos, que sí pueden pensar en negativo, pero optan por seguir el amor que Cristo les ha mostrado. Mis hermanos, demos gracias a Dios por los antiguos discípulos que han trazado un camino para seguir y que sus vidas nos han inspirado a otros a mantenerse fieles al Señor. Hoy en día, desde que comencé a predicar, básicamente hemos grabado mensajes. Si tengo una petición al Señor es esta: que de aquí a 30 años, que algún nieto mío, algún nieto de ustedes, vea los mensajes de su servidor, que armonizan perfectamente con lo que yo estoy predicando en el día de hoy.
que pueden decir, ese que yo lo vi algo joven, para algunos, bueno, yo lo vi un poquito mayor para otros, pero no cabe duda que ese es un discípulo antiguo. Y no porque es el pastor, mis hermanos, ustedes tienen la misma posibilidad de forjar ese testimonio, de ser llamado antiguo discípulo. Sin importar cuándo usted fue salvo, sin importar nada de eso. De lo que le resta por vivir, voy a trazar camino para que otros sigan mis pisadas de fe. Demos gracias al Señor por discípulos antiguos. Vamos a orar. Padre Celestial, qué buena es tu palabra. Un hombre, Señor, tal vez algo incógnito en tu palabra, Nazón. No sé cuándo fue la última vez que pensé en él, aparte de esta semana. Yo no sé, Señor, cuántas almas ganó para Cristo. Yo no sé cuántas enseñanzas él dio. Yo no sé nada, Señor, de lo que él hizo. Pero sé que era un discípulo antiguo. Y por ser antiguo, Señor, había sido un veterano en la fe. Sin duda muchas personas lo habían visto como hermano mayor, como mentor, como experto, como consejero. Y muchas personas fueron beneficiadas a través de su vida. Señor, no cabe duda que en medio nuestro no todos serán predicadores, misioneros, seminaristas, pero todos pueden ser discípulos antiguos. Y el deseo mío, Padre, tanto para mí mismo como para los demás, es que todos lleguemos a tener ese título honorífico, decir, sí, hermano fulano, un discípulo antiguo del Señor. Dios, danos ese deseo ardiente de obtener ese testimonio fiel, ese buen testimonio que solamente obtendremos por andar por fe. Haz que este mensaje permanezca, Señor, en nuestro corazón, nuestra mente, todos los días de nuestra vida. Y antemano, te damos la gracia y la gloria por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén.